Defensoría de las Audiencias de Radio Educación. Estamos al aire para escucharte. En México, los derechos de las audiencias, que son los derechos humanos de radioescuchas y televidentes, están legislados. Toda persona puede exigir sus derechos como audiencia mediante las defensorías de las audiencias de cada medio. ¿Se han vulnerado tus derechos? Contacta a la Defensoría de las Audiencias correspondiente. Conoce tus derechos como audiencia y hazlos valer. ¿Qué tal, estimadas audiencias? Gracias por estar en sintonía de Radio Educación y como cada miércoles llevamos hasta ustedes el espacio de la Defensoría de las Audiencias para platicar sobre lo que se debe saber sobre clasificación de contenidos audiovisuales en este país. Les invitamos a que sean parte de esta conversación. Pueden escribirnos a través de nuestro correo electrónico audienciasre@cultura.gov.mx, además de nuestras diversas redes sociales. Yo soy Natalia Luna y como cada miércoles que tengo el privilegio de compartir este espacio, lo hago de la mano de la titular de la Defensoría de las Audiencias de Radio Educación, la maestra Ana Cecilia Terrazas. ¿Cómo estás, Ana Cecilia? Bien, querida Natalia, y para mí también es un gusto y una responsabilidad estar aquí en este espacio y con nuestras audiencias, así que muchísimas gracias. Queremos, como cada ocasión que podemos llegar hasta ustedes, invitarles a que escuchen, descarguen y puedan comentar todos y cada uno de nuestros 9 programas de la serie que conforma la introducción a los derechos de las audiencias y sus defensorías en México, para que podamos remitirles de manera digital su correspondiente constancia de escucha con el aval de la Cátedra UNESCO, la AMDA, AMARC, Cultura DH y esta defensoría. Pueden dirigirse al correo electrónico audienciasre@cultura.gov.mx y en el micrositio pueden escuchar bajo demanda los capítulos en radioeducación.edu.mx/podcast-medio curso-medio audiencias, y también ahí pueden descargar gratuitamente nuestro libro electrónico que lleva el mismo nombre. Bien, pues hecho este anuncio parroquial, sabemos que hemos estado en contacto con nuestras audiencias, Ana Cecilia, y que tienen varios comentarios. Exactamente, tenemos dos en especial, mi querida Nat, que hay que comentar. El primero es que funcionamos o como vínculo para que se le entregara un certificado de sintonía a José Luis Almagro, y bueno, pues ahí está, le mandamos un abrazo y un saludo, y queríamos decir que ya ocurrió eso. Si tiene cualquier otra cuestión que quisiera tratar con nosotros, que por favor no deje de contactarse. Y también a doña Virginia Salazar, que nos da mucho gusto tener siempre los comentarios, no solo los positivos y las felicitaciones y los saludillos, sino también las críticas y las opiniones un poco más severas, porque a partir de esas son las que me parece que se pueden construir espacios, y sobre todo esas son las que son un espacio ganado en los medios públicos, ¿no? Entonces, siempre es difícil. A ella le pareció que el invitado del programa pasado se había burlado un poco al decir que las audiencias eran algo conservadoras. Es una opinión, porque quizá no me parece o no comparto que se haya burlado, simplemente estaba anotando Jorge Brado, el presidente de la MEDI, que muchas veces nosotras audiencias, yo misma, nos consideramos que no nos gusta cambiar, sobre todo no nos gusta cambiar nuestra programación cuando tenemos programas favoritos, programas que nos gustan y de mucha calidad. Y bueno, la respuesta ya más fina respecto de ese programa en específico o de los programas en específico que se han cambiado, pues ya la hemos dado, porque esto fue de hace más de 2 años. Entonces, por lo pronto le hicimos una invitación específica a Virginia Salazar, ojalá nos responda, y hasta ahí dejamos los comentarios de las audiencias por lo pronto.
Bien, y pues yo ya lo mencionaba hace unos momentos, Ana Cecilia, hoy estaremos platicando sobre lo que se debe saber sobre clasificación de contenidos audiovisuales en este país y para ello tendremos también el honor de contar con la presencia del maestro Javier Arat Cortés. Él tiene una trayectoria muy extensa, pero brevemente les comento que es licenciado en comunicación por la Universidad Nacional Autónoma de México. Actualmente es director de cinematografía de la Dirección General de Radio, Televisión y Cinematografía de la CEGOV. También es profesor de asignatura en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Ha sido jurado en el Concurso Nacional de Proyectos Radiofónicos 2009 del FONCA, miembro de la Comisión Dictaminadora del Centro Universitario de Estudios Cinematográficos del CUEC de la Universidad Autónoma de México. Bienvenido, maestro Javier Arat Cortés. Muchas gracias por estar con nosotras. Al contrario, Natalia, muchas gracias por la invitación y por supuesto muchas gracias a la querida Ana Cecilia Terrazas. Ay, Javier, gracias por tomarte tu tiempo de veras porque Natalia no me dejará mentir que el tema de los derechos de las audiencias, tan multiabordado desde distintas aristas y ángulos, nunca lo habíamos tocado en estos 3 años y 2 programas con puntualidad respecto de exactamente cómo se clasifican, califican y dirigen, digamos, los contenidos a las audiencias desde una perspectiva de velar, orientar, cuidar qué estamos dando. No tanto de censura, pero claro que en la evolución y en la historia de las audiencias y de los contenidos que se les ofrecen a las audiencias está el tema de la censura. Entonces es un tema rico, es un tema fundamental para ejercer nuestros derechos como audiencias y no lo habíamos tocado así de lleno y menos con alguien tan, con alguien con una larga trayectoria como tú, que quizá eres el que más sabe de calificación y clasificación de las audiencias en este país. Entonces, gracias por tomarnos este tiempo para explicarnos exactamente cómo se clasifican o cómo se categorizan a las audiencias en este país y quizá si, su relación en el mundo, porque me imagino que también hay una parte que se corresponde con clasificaciones mundiales. Sí, por supuesto, tienes toda la razón. De hecho, evidentemente hablar de clasificaciones de contenidos audiovisuales implica necesariamente en algún lado hablar de la censura y de cómo nació esta práctica, que es una práctica que vale la pena destacar 2 cosas. En el caso cinematográfico, la clasificación de los contenidos obedece a escalas y a lógicas distintas. Prácticamente cada país tiene su propio sistema de clasificación, aunque evidentemente hay regiones en el mundo en donde, bueno, se copian unas a otras y son muy parecidas, pero en rigor cada país tiene su organismo que puede ser gubernamental o no gubernamental, que se encarga justamente de eso, de asignar una cierta clasificación a una película. Y extiendo el tema para la radio, para la televisión. En el caso de Internet hay otras consideraciones, pero bueno, evidentemente también existe la parte de clasificación. Básicamente la lógica de todo esto es para qué se clasifica. Y se clasifica pensando evidentemente en las audiencias menores de edad. Este tema tiene que ver justo con la censura o la libertad de expresión. Si esta lógica de clasificación de contenidos se extiende hacia personas, ciudadanos mayores de 18 años, etcétera, pues ya se llama censura, ya no estamos invadiendo esferas que no corresponderían. Pero básicamente la lógica es justamente, digamos, prevenir que las audiencias menores de edad estén expuestas a contenidos audiovisuales que potencialmente puedan ser negativos para su crecimiento. En ese sentido, no es solo pensando en las niñas o en los niños, estamos pensando en que los padres son habitualmente quienes deciden, digamos, ese consumo de programas o de películas o de series, en este caso de televisión o de internet, y precisamente es ahí en donde está el acento, en donde tenemos que, digamos, ligarlo con este derecho de audiencia. ¿Cuál es el derecho de audiencia en relación a todo esto? El estar perfectamente informados de quién hace este trabajo y cómo lo hace y cuáles son los criterios o los parámetros bajo los cuales se otorga, pienso en el caso del cine, una letra clasificatoria. Creo que todos sabremos básicamente que están la AA y la A y la B y la B15 y cosas, pero el tema es que justamente se sepa qué hay atrás de estas letras y qué significan o de dónde parte esta consideración.
Y en ese sentido, perdón que haga la historia, no la voy a hacer muy larga, lo prometo, pero el cine fue el primer medio audiovisual, digamos, masivo en México y en el mundo en general, así que evidentemente los antecedentes son de ordenamientos legales en torno al cine. En el caso de México voy a mencionar solo el primero y el último para que fuera mucho más breve esto. El primero se remonta curiosamente al periodo que está gobernando México Victoriano Huerta, y es un reglamento de cinematógrafos de 1913 que rápidamente se convierte en un decreto de censura unos meses después, y en ese decreto de censura básicamente se está ya prohibiendo cosas como la exhibición de delitos que no contengan un castigo a los delincuentes, y algunas otras curiosidades. Era un ordenamiento curioso, era al mismo tiempo como de protección civil para los cines y al mismo tiempo un decreto de censura para ciertas cosas. Digo de protección civil porque, por ejemplo, en ese primer ordenamiento se prohibía que las señoras entraran con un sombrero al cine, porque evidentemente le taparían a todos los demás si se ponían su sombrero. Y la otra cosa muy importante era que la cabina del proyeccionista estuviera totalmente resguardada y ajena al público por si en aquella época el material era sumamente flamable, así que si ocurría algún incendio, pues ni modo le tocaba al proyeccionista, pero el resto del público podía salir y resguardarse antes de un incendio de mayores proporciones. A ese primer ordenamiento siguieron varios, de Ávila Camacho, evidentemente de Miguel Alemán, y la última de las legislaciones es de 1992, con algunas modificaciones en los años posteriores, que es la Ley Federal de Cinematografía, y que curiosamente a lo largo de toda la historia, la ley del 92 elimina el concepto de censura, prohíbe de hecho formalmente la censura, pero también establece una serie de obligaciones al Estado, como la de publicar, hacer puntualmente una declaración por escrito que se publica en el diario oficial, los criterios para clasificar las películas. Es decir, cómo le hacemos, en qué nos basamos para ponerle una letra clasificatoria u otra. Y esto es muy importante porque hasta antes de esos criterios, la verdad es que la parte discrecional era gigantesca. El director en funciones, ¿no? el funcionario que estuviera al frente, pues él podía decidir que si un Walt Disney le caía mal, pues le ponía para adultos o le ponía para, ¿no? Y no tenía ninguna explicación que dar. A partir del 92 y no solo con la ley, sino también con la aparición de la ley de transparencia, fue una enorme ayuda porque se deja esa discrecionalidad de lado y entonces uno tiene que construir un expediente lógico, razonable, con el que hay argumentos para ponerle a una película si es para niños, si es para adolescentes, si es para adultos. Ahora, ¿nos puedes recordar, Javier? O sea, no creas que lo tenemos tan a la mano porque a veces se nos olvida las clasificaciones. Sí, cómo no. Las clasificaciones son muy sencillas. En nuestro país desde 1941 son de letras, es la escala de letras que en la época actual ya quedaron así. Son primero la AA, que son las películas que están destinadas para todo público, pero que además tienen un interés específico para los niños menores de 7 años. Es decir, son aquellas películas básicamente de animación, en fin, que tienen un interés, una producción específicamente diseñada para niños pequeños. Luego está una letra enorme que es la A, que es todo público y que por supuesto pues no hay una edad, ahí sí van todas las personas de cualquier edad. Y luego está la B, que contempla a la audiencia de los 12 años en adelante. La B15, que propone que vean o oigan las audiencias de 15 años en adelante. Y luego están dos letras curiosas para el caso del cine mexicano. La C, que es para adultos, y la D, que también es para adultos, y la diferencia es muy sencilla. En la época de la ley del 41, la mayoría de edad no era a los 18 años, era a los 21, así que a los 18 era para adultos de 18, pero a los 21 era para adultos de 21, es decir, adultos ya legales, ¿no? Y con el cambio de leyes y tal, se prefirió conservar la letra D, pero ahora destinada a productos muy específicos, como tradicionalmente la pornografía, de manera que fuera muy destacable, digamos, para quien
sepa que hay una película en D, que va, pues, es más probable que tenga otros elementos. Ahora, esos elementos son muy fáciles de identificar, son básicamente 4 categorías: violencia, sexualidad, drogas y adicciones y lenguaje. Y la combinación posible de todas esas categorías. Quiero decir que pienso en una película bélica o en una serie que aborde la guerra, pues es lógico por la necesidad narrativa del producto que el lenguaje de una guerra pues vaya acompañado al de una película violenta y por lo tanto va a pertenecer es una película de cárcel, bueno, pues seguramente los presos no se van a expresar diciendo caballero, me permite pasar o sea, no, seguramente va a haber palabras muy fuertes y etcétera, etcétera. Y en el caso de la violencia, pues esta se puede asociar con la sexualidad, por ejemplo, con una violación en pantalla y tal, y eso va subiendo, bajando, graduando eventualmente lo que los supervisores revisan en estos materiales y por eso argumentan en función de eso para que la película o la serie o el programa quede en una clasificación o en otra. Básicamente son esas las categorías. Maestro Cortés, ¿y esto se traslada también de la misma forma hacia los contenidos radiofónicos? Sí, la idea es exactamente la misma, las categorías son exactamente las mismas, pero hay una diferencia formal que importa aquí de fondo. Quiero decir que para nosotros clasificar una película que va a ir a un cine tiene un filtro elemental que es alguien tiene que ir a la taquilla, comprar el boleto y en ese acto el taquillero te está viendo y ves si de pronto eres tú un menor de edad o no y dices, oiga, pues esto no. Hay un filtro físico. En el caso de la radio, en el caso de la televisión, ese filtro se traslada a los horarios, de manera que teóricamente, por lo menos teóricamente, los programas tienen que transmitirse en un horario específico, en una franja horaria que le corresponde a estas letras clasificatorias para niños, para adolescentes, etcétera. ¿Nos puedes recordar la franja horaria? Fíjate que Sí, ha sido claro. un problema, justamente ese es el problema. Es decir, los debates de los últimos tiempos para la radio y imagino que también para la televisión, pero sé que para la radio han sido, porque detrás de esto está el derecho superior a la niñez, ¿no? Es decir, conservar y proteger, porque no tienes por qué, si tú estabas viendo tu caricatura, ser expuesto, digamos, a una violencia que todavía no te corresponde, ¿no? No es una cuestión moral, es una cuestión ética, estética, de principios, de educación, etcétera. Entonces, si nos recuerdas los horarios y si nos recuerdas quién y con base en qué exactamente, si es de acuerdo a cómo lo medio educaron a sus hijos, es decir, ¿quién se encarga de esto? Te lo vamos a agradecer. Con muchísimo gusto, y sí, tienes toda la razón. Los horarios son para radio y televisión, en este momento, son de esta suerte. Para todo público, pero con especial atención a la niñez, especial interés, y la AA es cualquier horario, ¿no? Tiene un horario, y evidentemente uno lo puede transmitir en cualquier momento del día o de la noche. Para la letra A, el todo público, también es en cualquier parte del día, no tiene un horario fijo, quiero decir, no se dice de las 0 horas a las 24 horas. Bueno, pues es un poco eso. Pero donde empezamos ya son con las letras B. Para adolescentes de hasta 12 años, la franja horaria va de las 16, de las 4 de la tarde, a las 5:59 de la mañana del día siguiente. En el caso de la B15, va de las 7 de la noche, de las 19 horas, a las 5:59 del día siguiente. Y en el caso de adultos, va de las 21 horas, de las 9 de la noche, a las 5:59 del día siguiente. La última clasificación, insisto, la letra D, que es para material mucho más, digamos, violento o perturbador, ese va de las 12 de la noche, es decir, de las 0 horas, a las 5 de la mañana. Y es en ese horario en el que se tiene que transmitir. Hay una excepción un poco a esto y son los servicios de radio y televisión restringidos, es decir, los de paga, en donde uno se suscribe
y en donde justamente por este distinto mecanismo de transmisión, estos horarios es muy difícil que se ajusten porque pues ese horario es el mismo para México que para Guatemala, que para Argentina, que para etcétera, etcétera. Entonces no podría hacerse una franja horaria, digamos, en ese sentido, y ahí sencillamente se traslada esta responsabilidad a un tercer elemento que es muy importante, que es el tema de los avisos, de poner en la pantalla ¿cómo se llaman? Los elementos de advertencia que te dicen al principio y a la mitad del programa, en el caso de la televisión o del radio, qué clasificación tiene lo que están transmitiendo. Es decir, esta aparición de puede contener escenas de tal, no sé qué, de violencia o de no sé qué. Y en el caso del radio, que evidentemente no es posible hacerlo, pues se hace una advertencia verbal. Es un mensaje verbal que ya sea el locutor o ya sea grabado, aparece en los programas, en algunos programas, no en todos, evidentemente todo sería imposible, pero es obvio que, por ejemplo, cuando hay música, pues ahí no se hace, cuando es un noticiero, pues tampoco se hace, en fin, es solamente cierto tipo de programas. Valdría la pena decir también que en el caso de la televisión y del radio, las clasificaciones de AA, A, B son autorreguladas. Quiero decir que el concesionario es el que le pone la clasificación que él considera, y la labor ahí de la Dirección General de RTC en realidad se reduce a verificar, a monitorear estos contenidos, y si de pronto detecta que alguien le puso una clasificación B a un material que realmente es más agresivo, más violento, entonces hacemos un procedimiento sancionador. Todo aquello que va de B15 a C y a D, eso sí tienen que presentarlo físicamente en RTC para que sea supervisado por personal de la dirección de RTC, un poco el mismo procedimiento que traer una película y verla previamente para decirles en qué clasificación queda. Ahora, el origen de esto te lo hago muy rápido, me preocupa mucho el tiempo porque sé que tenemos no tanto. El origen de esto es muy sencillo. En el caso del cine, el origen fue un seminario internacional de clasificación de películas que por obligación de ley realizamos en el 2001, y fue un seminario muy rico en donde se invitó a nuestros colegas de básicamente una docena de países que hacen lo mismo, a los compañeros que hacen la clasificación en Estados Unidos, en Francia, en España, en Argentina, en un montón de países, y pues ahí determinaron a partir de las ponencias, tanto de ellos como de los productores, distribuidores, exhibidores en México, cuáles eran los elementos en donde nos debíamos fijar para tener un documento a partir del cual se pueda hacer una clasificación con, digamos, con recursos muy claros. Y habló sobre sanciones. ¿Qué Sí. implicaciones tiene no cumplir con estas clasificaciones adecuadas que pongan el interés no solamente superior de la niñez, sino de todas nuestras audiencias? Sí, las sanciones tienen, digamos, la escala que tiene la ley de procedimiento administrativo. Quiero decir, es una escala de sanciones, no es que a la primera cancelemos la estación o hagamos, no. Es una escala que va desde el extrañamiento legal, el apercibimiento, una multa que puede ir creciendo, que es doble si se reincide, hasta efectivamente el retiro, en el caso del cine, el retiro de la película de la exhibición, o en el caso de la radio y la televisión, la prohibición de seguir transmitiendo determinados programas. Por supuesto, para llegar a esos niveles, pues se requiere que sea un proceso muy largo, de veras que sea muy reiterativo y que no corrijan. Y aunque en este momento yo soy de las personas que creo que hay un gran problema con la radio y la televisión, porque a raíz de la última modificación, la ley de telecomunicaciones, desaparecieron algunas cosas fundamentales. Por ejemplo, la licencia de locutor, que me parece que era importante para garantizar que quien hable frente a un micrófono, pues lo haga con una cierta propiedad y no cualquiera. Javier, yo creo que no nos va a dar muchísimo tiempo, pero nada más para no terminar sin preguntarte esto. Nosotros y todas las defensorías de las audiencias están comisionadas para cumplir con ciertos artículos y para velar y vigilar que los derechos humanos en términos generales se puedan
respetar a través de los contenidos audiovisuales de la radio y la televisión, pero qué tanto se vinculan, espejean, reflejan y son afines, en tu opinión, lo que ustedes están vigilando y lo que nosotros estamos vigilando. Y lo digo por esta misma razón que acabas de mencionar, porque las leyes no necesariamente se trabajaron, ni se diseñaron, ni evolucionaron de la misma manera. De alguna, tú señalaste muy bien, el punto de origen de ustedes es Victoriano Huerta, ¿no? De algún, un afán de otra naturaleza, y el punto de origen del derecho a las audiencias es una lucha por, de alguna manera, entrar y ser parte de los contenidos audiovisuales de una manera más democrática, de derechos, es decir, son entradas distintas. Y por eso ves vínculos, los ves completamente desvinculados. Nosotros, por ejemplo, nos fijamos en inclusión, no discriminación, pluralidad, no propaganda, una serie de cosas que no sé si ustedes están también. No, te respondo muy, muy puntualmente. No estamos en el mismo camino y con la misma ruta, por una sencilla razón. Para cuando estas legislaciones fueron realizadas, esta preocupación por estos otros derechos humanos, la verdad es que no estaba en la mesa, y efectivamente uno de los últimos trabajos, lo digo como participante incluso del proyecto, uno de los últimos trabajos que se está realizando es el anteproyecto para una nueva ley de cinematografía y el audiovisual, y esa nueva ley considera justamente que estos criterios que se emitieron en el año 2002, fíjate tú, en el año 2002, tengan la obligación de ser autorrevisables cada determinado tiempo, porque efectivamente del 2002 al 2022, pues hombre, hay un montón de conceptos que efectivamente no están. La discriminación, en la igualdad de género, la protección hacia las audiencias con discapacidad, etcétera. Perfecto. Pues creo que ya no tenemos mucho tiempo, Nat. No, Ana Cecilia, pero quería saber si también tenías una reflexión final nada más de esta conversación, si no agradecerle nuevamente el generoso tiempo y aportación para este espacio al maestro Javier Arad Cortés, quien es director de cinematografía de la Dirección General de Radio, Televisión y Cinematografía de la SEGOV. También por nuestra parte nos despedimos, nos encontramos el próximo miércoles aquí en las frecuencias de Radio Educación. Les recordamos que ustedes pueden hacer llegar sus comentarios sobre este espacio y otros temas también a través de audienciasre@cultura.gov.mx. Nos sintonizamos el próximo miércoles a las 17 horas. Participamos en este espacio Mari Carmen García, José Ángel Domínguez, Alma Lilia Martínez. Agradezco a la maestra Ana Cecilia Terrazas, titular de este espacio. Yo soy Natalia Luna y esta fue una producción de Mario Ledesma. El espacio de radiodifusión en México es propiedad de toda la población. La radio y la televisión difunden contenidos y, por ley, deben respetar los derechos de las audiencias, que son derechos humanos. Pluralidad, igualdad, diversidad ideológica, no discriminación, derecho a la información, libertad de expresión y otros más. Conoce tus derechos como audiencia y hazlos valer. Defensoría de las Audiencias de Radio Educación. Estamos al aire para escucharte.